Hola a todos, soy Artur de Archivo Arcano y hoy os enseñamos a jugar a La Cuenta, el nuevo juego de Litus Carreras, autor de Gold Nugget y editado por Two Tomatoes. ¡Os lo enseñamos! ¿Cómo se juega? ¿Cómo funciona la cuenta? El objetivo del juego básicamente es pedir la cuenta, engordar platos, platos y platos e intentar no pagar la cuenta bajo ningún concepto si podemos. Se trata pues de esto, es decir, de pedir, pedir y pedir, sin pagar. Empezamos con un saldo, cada jugador un saldo inicial, pues para gastar, desde 900 euros, 1000, 1100, que iremos un poco pues gastando cada vez que desgraciadamente nos toque pagar la cuenta, si nos toca. ¿Y cuándo acaba la partida? Pues la partida acaba cuando un jugador, cuando una jugadora pues se queda sin dinero. Y en ese momento la partida finaliza y el jugador, la jugadora que tenga más dinero en su poder en ese momento ganará la partida. El juego es así, el objetivo es sencillo. Vamos a hablar de componentes. La cuenta tiene básicamente dos tipos de componentes. Tiene unos tokens con marcador de +1 y un marcador de +2, que se utilizará solamente cuando paguemos la cuenta y hay al menos tantas cartas como jugadores hay en mesa, luego lo vemos, y luego tiene cartas. Para entender un poco el juego es importante quizás detallaros qué tipos de cartas existen y esto pues ayudará a que la partida sea fluida. Hay algunos juegos que sí que se pueden aprender a jugar jugando, pero al menos aquí en el archivo, creemos que es importante al menos entrar un poco en detalle de cada carta antes de lanzarte a la piscina. Hay tres tipos de tapas normales y una quemada. Estos son tapas, si queréis las separo un poquito así para que veáis un poco la diferencia. Las tapas pueden ser de pescado, representadas con un fondo azul, de carne con un fondo naranja y pueden ser de verdura con un fondo verde. Luego tenemos una tapa quemada que lo que hace es, le da un menos valor y también bloquea las columnas, como lo veréis. Luego hablamos de la mecánica, de cómo se juega. Aparte de esto, nosotros lo que podemos hacer es, pues oye, jugar tapas, pero también podemos hacer que una tapa tenga un valor premium. Por ejemplo, yo si juego una cartita premium, esta carta, muy importante, no se puede jugar sola. Hay que jugarla con una tapa. Recordad qué tapas son estas: pescado, carne y verduras, y también esta, porque es una tapa quemada, pero es una tapa que también se denomina como tal. Pues si yo juego, por ejemplo, una tapa con una cartita premium, la tengo que jugar a la vez, no la puedo jugar individual. Si la juego así, automáticamente esta tapa vale por 2 con la carta premium. Ya estaría pagando por unos mejillones, estaría pagando 20 euros. Si juego, por ejemplo, una tapa con un plato quemado, el plato quemado pues pasaría a por 2 menos 40. El plato quemado lo que se hace es jugarse encima de una tapa, de cualquier columna de tapa, para bloquear esa columna. Pero insisto, luego hablamos de las mecánicas para entender un poquito cómo funciona. También tenemos una cartita de vino. El vino pues tiene un valor que, según en este caso cuánto vino vayamos pidiendo, si pedimos una botella tiene un valor, 2 otro, 3 otro, es acumulativo y se juega pues en una columna aparte. Se pueden jugar 5 botellas de vino. Si llegamos 5, pues abrimos una columna nueva. Cuidado, porque más de 5 botellas de vino, tela. Más cosas que pueden pasar. Tenemos una cartita de pastel de cumpleaños. El pastel de cumpleaños lo que le da es un valor a la cuenta de 40 euros más, pero la persona que lo juega, en este caso, no pagará la cuenta en esta ronda. Es su cumpleaños. Puede jugar cartas voluntariamente para engordar la cuenta o no jugar ninguna, pero seguro que no pagará la cuenta porque es su cumple. Esto va así. Después, una cartita de cambio de sentido. El cambio de sentido típico en juegos de mesa, que si la juego, pues básicamente cambia el orden o cambia el orden según hacia dónde fuera. Entonces, ¿qué ocurre y cómo funciona? Luego hablamos de estas cartitas de aquí. ¿Qué ocurre si en algún momento, oye, pues el turno básicamente cómo se desarrolla? Lo que hacemos es, tenemos 5 cartas en mano para empezar. Vamos a simular, si queréis, un reparto de mano para entender un poquito lo que funciona y cómo van los turnos. 3, 4 y 5. Mi mano, por supuesto, es secreta, es una mano que nadie la puede ver, pero yo en mi turno lo que puedo hacer es jugar una carta pues encima
de una tapa del mismo tipo, siempre y cuando el valor de la tapa sea igual o superior. Por ejemplo, podría jugar un rabo de toro. Camarero, un rabo de toro. ¿Por qué? Porque es superior al 60. También podría jugar el mismo importe de 60, subir una tapa por ese mismo valor. Va al turno, da la vuelta, pues oye, después podría jugar, pues oye, automáticamente, pues venga, va, unas sardinitas fritas, porque es la misma columna. Después me vuelve a tocar a mí, pues oye, otras sardinitas fritas. Cuidado, aquí no puedo jugar porque tal, pero si tuviera, por ejemplo, esto en mi mano, hacemos un poco de trampas para que veáis la jugabilidad, puedo jugar una carta de plato quemado, recordad lo que os comentaba al principio, encima de cualquier tapa. Si yo, por ejemplo, juego esta de plato quemado aquí, me quejo a la cocina porque el plato ha salido quemado, no ha salido bien, estamos en menos 20 ya la cuenta global, porque esta cuenta va sumando 20, 60, 70, 100, 10, 20, 20, 30 por la botella, menos 20, pues se podría jugar también una aquí, pero aquí ya nadie más podrá jugar cartas. Cuando se juega una carta de plato quemado, bloquea esta columna. Se pueden jugar sardinas, o sea, pescado, se podría jugar verduras, se podrían jugar más vinos, se podría jugar pastel de cumpleaños si lo tengo, se podrían jugar este tipo de cosas. Pero sí, ya hay, al menos, ya entramos un poco más en reglas detalladas, que hablaremos de reglas muy concretas e importantes. Si ya hay una tapa de cada tipo, y por cada tipo entendemos pescado, carne y verdura en juego, en ese momento cualquier jugador puede decidir pedir un café. Pedir un café es decir, no pedimos más comida, estamos llenos, estamos hartos y pido un café. El café se pide así. Desde este momento, los jugadores, las únicas cartas que pueden jugar son cafés o lavabo. Por ejemplo, otro jugador, mi jugador de la izquierda, pues dice yo me pido otro café. El jugador, por ejemplo, que tengo aquí enfrente decide, oye, yo me voy al lavabo. Por lo tanto, en ese turno el lavabo se puede jugar no solamente con el café, también se podría jugar en cualquier momento de la partida. Pero el lavabo básicamente es que te salva de pagar la cuenta en ese turno. Cuando el turno vuelve a ti ya has vuelto del lavabo. Pero de momento un café, un lavabo. Y vamos a suponer que me toca a mí, me toca jugar a mí. Oye, y no tengo más cafés y no tengo más lavabos. Pues lamentablemente tendré que decir, camarero, la cuenta, por favor. Y de mi saldo, de mis 900 o de mis 1000, según el número de jugadores, euros iniciales, tendré que restar todo esto que hay aquí de saldo en la cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un jugador, por ejemplo, le toca pagar la cuenta, si hay tantas cartas como jugadores en mesa, aquí por ejemplo hemos jugado 1, 2, esta no estaba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el juego es de 3 a 8 jugadores, si por ejemplo somos 5 jugadores y hay más de 5 cartas, en ese momento yo, como jugador que pago la cuenta, me podría descartar de las cartas que no quisiera de mi mano, las descartaríamos, y conseguiría una fichita de estas de +1. Esto lo que hace es que cuando reponga mi mano, porque al final de cada ronda, después de que se pague, en resumen, cada cuenta, recuperaremos tantas cartas como al inicio, es decir, 5 cartas, pero conseguiremos una cartita más por cada fichita que tengamos de +1, de +2, de +3. Cada vez que pagas la cuenta, te descartas voluntariamente de las cartas que no quieras y ganas una ficha de +1. Cuidado, porque también os contamos de una regla pues paralela. Si hay alguna lista que pide la cuenta cuando hay menos cartas que jugadores hayan en mesa, ¿por qué? Pues porque la cuenta sea barata, Oye, ahora que vale poco, venga, la cuenta la pago yo. La cuenta, chicos, chicas, se puede pedir en cualquier momento, no tenemos que esperar a pedir cafés, Es decir, cualquier jugador dice la cuenta. Pues si esto pasa, en este caso, si no hubieran tantas cartas como jugadores o jugadoras en la mesa, la penalización, ¿cuál es? Me descarto de todas mis cartas, de toda mi mano, y no consigo ficha de +1, para que entendáis un poco la diferencia. La recapitulamos. Si hay tantas cartas como jugadores en mesa, me podré descartar de las cartas que yo quiera voluntariamente y conseguir una ficha de +1 a mi tamaño de mano, pero si no hay tantas cartas como jugadores, lo que ocurrirá es que me descartaré de toda mi mano y no ganaré la ficha. Bien.
pero digamos que ya me toca pagar a mí la cuenta. Si me toca pagar a mí la cuenta, lo que puede pasar es que cualquier persona, cualquier jugador en la mesa me puede jugar cartas de propina. No hay límite. Un jugador, si tiene 2 cartas o 3 en la mano, las puede jugar en ese mismo momento. Cualquier persona puede decir propina. ¿Y propina qué significa? Propina significa que cogeremos el valor de tapa más bajo que exista. En este caso los mejillones, no sé si lo veis bien, pero valen 10 euros. Pues la tapa más baja es de 10 euros. Pues por cada carta de propina que exista o que esté en juego, me va a tocar pagar más 10 euros a esa cuenta. Pero hay 2 pequeñas salvaguardas que os comento ahora mismo que son muy divertidas y son las siguientes. Imaginemos que me toca pagar a mí y yo tengo esta carta que pone a medias en mi mano. Pues oye, quizás me espero a ver quién juega propinas para devolvérsela, o quizás no, eso ya depende de vosotros, pero puedes jugar una carta de, chicos, a medias, yo pago la cuenta, pero decides un jugador con el que vas a compartir esa cuenta por la mitad. Eso te salva un poquito de la desgracia. O luego tenemos la otra cartita, que nada más que hay una en todo el mazo de juego, que es apachas. Y apachas, básicamente esta carta lo que te hace es que divides la cuenta entre todos los comensales. Pues hasta aquí la cuenta. Recapitulando, tenemos 5 cartas o las que tengamos con el +1 en mano. Nos vamos turnando jugadores a jugadores, jugando una carta en cada turno. Las cartas que se juegan siempre son tapas encima de otras tapas del mismo valor o superior. Puedo jugar lavabo, puedo jugar cambios de sentido, puedo jugar pastel de cumpleaños, puedo jugar vinos, pero si en algún momento de la partida ya hay al menos una tapa de pescado, de carne y de verduras, pues puedo pedir voluntariamente un café para bloquear ya la cuenta y además obligar a los jugadores a que jueguen cafés o lavabo hasta que una persona se quede sin dinero para acabar la partida. Y el que más dinero tenga en ese momento habrá ganado la cuenta. A disfrutarlo y a empacharos, bien empachaos, pero sin pagar la cuenta.